Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Mi nombre es Fabiola López Rico de Psicólogos Grupo Guía y bueno, pues el día de hoy les doy las gracias y la bienvenida por estar aquí en esto que es Psicología en Diálogo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un tema muy importante que es los centros de rehabilitación, donde hoy nos acompaña Jenny Camacho. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fabi. Muy bien, gracias. Gracias Jenny por estar aquí. Gracias. Pues Jenny es también psicóloga y bueno, ella trabaja precisamente en grupos de rehabilitación. Entonces, se nos hizo como un tema muy importante, ¿sabes? Porque a veces los familiares tienen mucho miedo de poder llevar a su familiar a un grupo de rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque finalmente hay muchos mitos, hay muchas situaciones que se escuchan, muchos miedos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues tú sabes que se maneja también mucha culpa a través de poder llevar a un familiar, a un paciente a estos lugares. Que bueno, tendremos que hablar que hay lugares muy buenos y que hay lugares que necesitan todavía pues mucho apoyo para poder llevar las cosas de una mejor manera. Y no porque no sirvan, ¿no? Sino porque, bueno, pues finalmente creo que necesitamos irnos actualizando, ir llevando, pues, sobre todo al paciente a un trato digno, a un trato justo, a un trato incluso amoroso. ¿Estás de acuerdo, Jenny? Sí, así es. Ok. Jenny, la vez pasada, más bien en el podcast pasado, ya me habías acompañado y entonces de verdad que siempre me siento muy afortunada por tenerte aquí. Gracias. Donde, bueno, durante ya muchos años hemos estado pues trabajando con el tema, pero tú tienes una experiencia muy amplia. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, sobre los centros de rehabilitación que está comentando sobre la trayectoria que nos habla Fabi, sí se va conociendo de qué manera van trabajando los grupos, de qué manera cada uno en grupo fuera de serie, clínicas y centro de rehabilitación se va trabajando de diferente manera. Pero cada uno tiene su trayectoria, cada uno trabaja con diferentes sistemas y realmente ahí es donde uno se da cuenta que todos sirven, pero siempre y cuando el individuo quiera cambiar o tenga el deseo de ser diferente. Fíjate que ahí hay una duda que tienen mucho los pacientes, bueno, los familiares, no los pacientes, en cuestión a que tendrían que estar ellos de acuerdo para poder ingresar a uno de estos lugares. Actualmente sí ya tienen que estar de acuerdo el usuario. ¿Por qué? Porque al ingresar se les hace una evaluación, pero anteriormente nos podíamos llevar al usuario sin el consentimiento de él mismo. Podrían ir a traerlo a casa y llevarlo a la clínica. Actualmente ya no se puede hacer eso. Tiene que tener el consentimiento del usuario para que pueda ingresar a un centro de rehabilitación. ¿Y qué pasa cuando el usuario está renuente a poder recibir tratamiento? Cuando, pues obviamente ya no existe una conciencia, ¿no? Porque sabemos que a través del uso y el abuso de sustancias, la conciencia de alguna manera está secuestrada. Uh-huh. ¿Qué pasaría en esos casos? El usuario nunca va a querer rehabilitarse. El usuario nunca va a aceptar que tiene una enfermedad, que tiene una adicción y nunca va a querer ingresar a un centro. ¿Por qué? Porque realmente ahí dice que él no lo necesita y está en estado de negación. Y cuando está en estado de negación, desgraciadamente no podemos hacer algo con él, siempre y cuando él necesite y tenga la conciencia de que sí necesita la ayuda. Y hasta que ingresa es cuando le vamos haciendo conciencia que sí está enfermo y que necesita ayuda de nosotros, del centro de rehabilitación. Uh-huh. Entonces, en esos casos,
¿sí sería recomendable que la familia tomara la decisión? Sí. Cuando el usuario ya está en un estado de gravedad donde ya perdió la conciencia, donde ya no se puede ver a sí mismo, donde ya está fatal la enfermedad muy avanzada, la familia tiene que tomar la decisión de ingresarlo a un centro. ¿Por qué? Porque el usuario ya no tiene la capacidad de tomar una decisión sobre él. Ya está incapacitado de poder tomarla. Ok. Y entonces, sí, también conozco por experiencia que el usuario va a estar en desacuerdo, va a estar enojado. El usuario dice cosas horribles contra la familia, que bueno, también sabemos que eso es normal, ¿no? Precisamente por la negación, pero que conforme va pasando el tiempo de su proceso, pues va cambiando esta idea que tiene en contra de la familia, ¿es correcto? Sí, sí, porque cuando ingresa el usuario a un centro, los primeros días pues está como que en el estado de todavía no está ahí, ¿qué hago aquí? Está como que haciéndose preguntas, pero llega el momento donde él ingresa enojado y dice, yo no necesito que estar aquí, el que tiene que estar es mi mamá, mi papá, yo no, y está en estado de negación. Pero cuando van pasando los días, él se queda así como que haciéndose preguntas, ¿yo qué hago aquí? Yo no lo necesito, este no es mi lugar, yo no, o sea, me tengo que ir. Y a través de los días se va dando cuenta cómo sí necesita la ayuda. Entra en un estado como de conciencia de que hay una pequeña lucecita donde dice, sí lo necesito y sí he estado mal. Pero eso ya es posible hasta los 2 meses, donde ya va como que adaptándose a sus compañeros, donde se va adaptando a la clínica, donde se va adaptando a todas las actividades que hay dentro de la agrupación. Claro, y finalmente creo que eso es trabajo de las clínicas, ¿no? El poder hacer el paciente que se sienta integrado, que se sienta cuidado, que se sienta respaldado, que no se sienta juzgado ni criticado, como muchas veces llegan precisamente a las clínicas, ¿no? Sintiendo todo este miedo al maltrato, sintiendo pues que incluso la familia los rechaza y que los va a abandonar a las clínicas o a los centros de rehabilitación, ¿es correcto? Sí. En la clínica nosotros tratamos de adaptar al usuario porque nos interesa mucho que él se sienta bien, que está en un lugar seguro primordialmente y que realmente ese lugar sí va a poder ayudarlo. Y cuando nosotros hablamos de integrar a la persona es porque vamos a integrarlo con el grupo, con sus compañeros, lo vamos a integrar a las actividades. Él solito se tiene que ir adaptando poco a poco en lo que va conociendo amistades, en lo que va conociendo cuáles son los reglamentos que se tienen que llevar dentro de una sala de psicoterapia. Ok, fíjate que tocaste un punto bien importante y me gustaría que también lo pudieran escuchar de aquel lado, como cuáles son las actividades que se llevan en una clínica de rehabilitación, porque a lo mejor podemos pensar que el usuario solamente pues va a llegar y lo van a tener ahí, ¿no? Pero dentro de las clínicas hay muchas actividades. ¿Qué hay, Jenny? Sí, dentro de las clínicas tenemos muchas actividades. ¿Por qué? Porque el usuario debe de estar en un estado de contención, y cuando se habla de actividades en ese momento, por ejemplo, iniciamos con sesión con el aseo personal, que ellos estén aseados, a tener aseo en su sala donde ellos van a trabajar. ¿Por qué? Porque es el lugar donde están todo el día. Tienen zumba. Tienen taller de 12 pasos, tienen taller de psicología, tienen taller de desarrollo humano, tienen plática con los cristianos, donde ellos también como que se van integrando y se van dando cuenta de que sí hay algo ahí como que guardado. Okay. Tienen que descubrir y todo eso. Y por ejemplo, las actividades, cada actividad dura 2 horas. Y para ellos el tener una actividad pues son
puntos donde realmente tienen como que recesos de 15 minutos, 20, donde pueden platicar con su compañero y abarca todo el día. Diario tenemos las actividades, son diferentes actividades, tienen yoga, tienen en la noche tienen su junta estelar, donde ellos pueden expresar los sentimientos, lo que sienten, el cómo se sienten dentro del centro, y ahí es donde nos damos cuenta cómo va trabajando la persona, cuál es la evolución, perdón, lo que va teniendo, y es donde vamos viendo el avance del usuario. Claro, qué importante es mantenerlos ocupados, tanto en mente como en actividades manuales, que hagan ejercicio, ¿no? Pero también creo que hay dos puntos importantes que tocaste, que es la parte espiritual, no religiosa como tal, pero sí espiritual, porque bueno, el programa también lo marca, ¿no? Que tenemos que agarrarnos de algo más fuerte. Sí, sí es. Para poder generar una mayor conciencia y trabajar incluso en temas como son perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la otra parte que son los 12 pasos de AA, que también son fundamentales en los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué, Jenny? ¿Por qué será tan importante el agarrarnos de los 12 pasos? Es muy importante agarrarse de los 12 pasos porque realmente como tal no existe fuera de AA un suplemento que pueda ayudar al adicto. Dice charlas a sociedades médicas que tenemos que entrar en un puente de comprensión para que la persona tenga la confianza de poder confiar en nosotros. Cuando nosotros trabajamos, como en este caso, principios espirituales, que son 12 pasos, no solamente los vamos a acercar a conocer a un poder superior, sino a conocerse realmente cómo somos, quiénes somos, porque pocas personas sabemos que no nos conocemos realmente cómo somos, y el programa de 12 pasos nos lleva a que conozcamos toda esa parte, conozcamos en un poder superior, creamos en él. Y si no lo tienen, no lo conciben, el programa de Alcohólicos Anónimos no nos obliga a creer en algo espiritual, sino en quien crea él. Y es muy importante porque cuando trabajamos los principios espirituales nos acerca más a lo que es el alcoholismo, la drogadicción, también la neurosis. No solamente hablamos de alcohol y droga, sino de neurosis, dependencias, y esas cosas nos hacen reflexionar que el programa de Alcohólicos Anónimos abarca demasiado, no nada más algo pequeño. Así es. Y bueno, por otra parte, creo que también es importante mencionar el papel que hace el psicoterapeuta e incluso el psiquiatra para poder llevar un mejor tratamiento con estos pacientes. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Por sí, qué será así? Es muy importante porque, por ejemplo, cuando el individuo ingresa dentro de centro de rehabilitación, se le tiene que hacer una evaluación, se tiene que valorar para ver cómo llega. Y en este caso entra el doctor para evaluar cómo llega en estado de salud, y entra lo que es en este caso el psiquiatra, el psicólogo, para que hagan una evaluación completa de la persona. Entonces quiere decir que para que un paciente trabaje de una manera óptima, tendría que entrar programa de 12 pasos, tomarnos de un poder superior, tal cual lo conciba cada paciente, psicología, psiquiatría, medicina, pero nos falta un punto, la familia. ¿Cómo es o de qué manera la familia es importante en este proceso? La familia es muy importante, y ahorita tocas un buen punto porque la familia es la principal que tiene que estar. No nada más es en el acompañamiento de la persona
adicta, sino también él tiene que estar en sesiones donde se les da una sesión de psicología. ¿Por qué? Porque tienen que ver, estar al pendiente y al acompañamiento del usuario. Cuando se está integrando la familia con el ingreso del usuario y el programa de recuperación, la familia se niega a creer que la familia también está enferma. Y la familia nos dice, es que el enfermo es él, el enfermo se tiene que tratar, yo estoy bien, ayuden por favor a mi hijo. Pero la familia no se da cuenta que también la familia necesita ayuda. Así como el enfermo está en casa y el individuo es el enfermo, a nuestro alrededor también la familia está enferma. Nada más que a la familia le cuesta más reconocer que tiene una enfermedad, que tiene una adicción, porque la realidad es que todos estamos enfermos. Sí, claro. Todos estamos enfermos. Sí, claro. Y en la familia lo que realmente creo que lo que prevalece es también una codependencia, ¿no? ¿Es correcto? Sí, y es necesario que en la familia haya un chivo expiatorio, que en este caso es el adicto. ¿Por qué? Porque si no la familia, ¿cómo va a tener estados que son emociones pues alteradas si no está la persona enferma? No sería una familia. Sí, por eso es que muchas veces se dice que el adicto es el síntoma realmente de la familia, ¿no? Porque lo que hay que trabajar en conjunto todos para poder sanar y poder darle pauta al bienestar común. Así es. ¿Sí? Ok. Pues mira, la verdad es que creo que podemos darnos cuenta que los centros de integración son bien, bien importantes, ¿no? Y yo siempre les he dicho a los pacientes que para que llegue alguien a un internamiento es porque ya tuvo que pasar por muchas cosas. Sí. Ya se le pidió, ya se le rogó, ya se le suplicó, ya se le castigó, ya se le llevó a la iglesia, ya se le llevó incluso con el brujo, ¿estás de acuerdo? Para ver si alguien no le está haciendo algo. Sí. Ya se le dio miles de oportunidades, se le amenazó diciéndole, pero te voy a llevar y te voy a llevar. Y en muchos casos, pues ya ni siquiera lo creen, ¿no? Ya se le corrió de la casa incluso. O sea, la verdad es que para que un paciente pueda llegar a un internamiento es porque ya tuvo que pasar por muchas cosas y encuentran el internamiento como la última opción. Sí. Y quisiéramos decir que ojalá que con un solo internamiento fuera suficiente. No. Desgraciadamente no siempre es así. ¿Por qué pasará esto, Jenny? Sí hay usuarios que con un entrenamiento solamente lo necesitan, pero hay usuarios que la verdad no. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la parte de su adicción, el cuánto tiempo llevan con la sustancia, qué es lo que consumen. ¿Por qué? Porque hay sustancias donde sí se pueden ayudar al usuario, pero hay sustancias como en este caso ahorita el cristal, es una sustancia donde a la primera que la pruebe ya se le vuelve una adicción. Es muy difícil que la deje. Es muy poca la persona que se puede salvar el consumir una sustancia. Y ya cuando va a un entrenamiento de en este caso 3 meses, el usuario sí necesita de más tiempo, porque ahorita está comprobado ante la asociación que 3 meses no son suficientes para que el usuario pueda quedar bien. Ni 6 meses es como que la garantía de que pueda salir y pueda tener una sobriedad absoluta. De hecho, todos estamos exentos de tener, si tengo 20 años, 30, 40 años, Alcohólicos Anónimos no nos garantiza que tengamos una sobriedad completa. O sea que cualquier persona, así como el de 30 al de 3 años, estamos propensos a tener una recaída. Sí, claro, se dice que precisamente el cerebro está diseñado para la adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque al cerebro lo que le gusta es la emoción, es la dopamina, y la droga es lo que le da. Y bueno, si también ponemos el otro efecto, que es que a través de la sustancia lo que hago es anestesiarme porque no quiero seguir sufriendo,
Entonces busco placer y eso me lleva ¿a qué? A tener todavía un enganche mayor ante la sustancia, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que en este caso el adicto, para él es muy fácil consumir una sustancia porque para él dice que lo tranquiliza, lo relaja, lo pone en un estado donde solamente es él, se olvida de las preocupaciones, lo que hay allá afuera, los problemas y solamente es él. Eso es lo que le agrada y eso es nada más momentáneo, porque solamente son segundos lo que lo mantiene en su locura. Y en ese lapso es cuando reaccionan, pero dice, a mí me gusta, pero es cuando nosotros como terapeutas, como psicólogos, les explicamos la parte al usuario, sí es lo que les hace sentir, pero cuando se les pasa la sustancia, ¿qué es lo que sienten? Porque ahí ya a la mayoría ya no les agrada lo que sienten, ya va pasando el estado de que están dormidos, se supone, dopados, y cuando llegan a un estado ya que ya pues, se me pasó, es cuando ellos sorprenden donde ya no les agrada, a muchos ya no les agrada sentir eso. Claro, y además sumamos que bueno, el adicto a través del uso y el abuso de sustancia, pues también daña a todo lo que está a su alrededor, ¿no? Daña a la familia, miente, chantajea, manipula, roba, ¿y a qué lo lleva? Pues todavía a un mayor rechazo, y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Donde el adicto se siente víctima porque nadie lo entiende, nadie lo comprende, trae ya una historia de mucho dolor, y entonces a través de la sustancia se vuelve, después de ser víctima, se vuelve victimario, y pues entonces es un círculo vicioso totalmente donde pues esto no se acaba. Así es. Entonces sí considero que el centro de integración o el centro para trabajar con adictos y alcohólicos es una oportunidad para poder generar conciencia, para poder generar o trabajar estas heridas, estas cosas que le duelen tanto, que ha querido pues únicamente hacer a un lado, ¿no? Diciendo que no, que ya no existen, pero sí existe. Y pues sobre todo llevarlo a la conciencia para poder realmente dar cambios de vida, poder tener ideas diferentes, poder tener incluso metas a seguir, que bueno, creo que precisamente los centros es lo que hacen, ¿es correcto, Jenny? Sí, un centro, les damos un sentido de vida, porque ellos se tienen que habilitar nuevamente a la sociedad. El sentido de vida es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ellos empiezan a tener un sueño, algo que los motive el salir adelante, es cuando los va a impulsar a sí quiero seguir, sí quiero luchar por algo. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de los usuarios llegan sin un sentido de vida, ya no creen en la sociedad, ya no creen en la familia, ya no creen en nada y piensan que no tienen por qué luchar allá afuera. Pero la realidad es que sí, solamente se perdió y en el centro los habilitamos nuevamente, los tratamos, bueno, no los tratamos, los metemos a integrarse nuevamente a la sociedad, a que ellos pueden ser nuevamente las personas que fueron anteriormente, que no solamente el ser un adicto, no se puedan integrar a la sociedad. No, ellos tienen derecho nuevamente a integrarse a la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad donde nuevamente podemos iniciar desde abajo y ellos tienen esa oportunidad. Desde ahí vamos habilitando a que puedan el día de mañana salir a trabajar y darse cuenta que sí se podía, que solamente era buscar el sentido de vida que me va a motivar para salir adelante. Y al día de hoy se ha visto que sí hay muchos muchachos donde han salido adelante, donde realmente ha servido el tratamiento. Sí, es correcto. Entonces hablamos que en un centro de integración lo primero es la contención, en segundo lugar es el desarrollo de la conciencia y en tercer lugar el buscar el sentido de vida. Así es. ¿Sí? Y que de esa manera
es como se trabaja y es como busca que funcione, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi familiar ya lo llevé a un centro y recae? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Será bueno volver a internarlo? Por el momento sería dejarlo. Hay familias que los dejan, ay, ya, yo ya lo ayudé, yo ya le di esto, ya le di el otro. Si él no quiere, lo deja. Pero, por ejemplo, todo usuario o toda persona necesitamos ayuda. Sí. Sea una vez, sea 2 veces, sea 3 veces. Las veces que sean necesarias, el adicto tiene que ingresar a un centro. Sí. Porque a la primera hay personas que no van a pescarlo, hay personas que no van a tener como que la decisión de ya querer cambiar, ya querer ser diferentes. ¿Por qué? Porque cuesta demasiado tener un cambio. No nada más en el hecho de dejar una sustancia, sino tener un cambio personal de uno mismo. Cuesta demasiado. Así es. Y el tomar en cuenta, ¿no?, que el adicto es una persona altamente lastimada, una persona que vive con mucho dolor y que lo único que hace pues es anestesiarse. Qué difícil es tanto vivir de esa manera como en la parte de la familia poder verlo desde ahí, ¿no? Así es. Y verlo desde el amor. Qué complicado es. Pero bueno, finalmente estos lugares existen, estos lugares están, y creo que el poder hoy escucharlo es también dar una nueva visión, ¿no? Que al final tanto los grupos de AA, cual sea la corriente, los centros de integración, incluyendo los anexos, ¿no? Porque hay a quien le funciona también los anexos. Hay algunos que realmente sí son muy buenos y trabajan con mucho amor y trabajan a través de un trato digno, pero son al final centros de vida, lugares que lo único que buscan es ayudar a estos pacientes. Así es. ¿No? Entonces, Jenny, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por este momento. Creo que es bien importante poder hablar con los familiares sobre lo que se vive, sobre estos lugares, pero también que los pacientes escuchen que sí hay lugares donde refugiarse, donde trabajar, donde ayudar a que su proceso sea mucho menos doloroso, donde sí se puede sanar, ¿sí? Entonces, de verdad que yo agradezco mucho. No sé si tú quieras cerrar con algo más. Sí, que la familia tenga la oportunidad de ver esto, ¿no? Que se dé la oportunidad de conocer un centro y darse cuenta que el centro nosotros los tratamos con mucho amor. ¿Por qué? Porque toda persona merecemos respeto e integrarlos nuevamente con ustedes. No es fácil, pero realmente nos damos cuenta que el adicto solamente necesita amor. Alguien que lo entienda, alguien que lo comprenda y que pueda expresar todo eso. Creo que sería lo más importante. Jenny, nada más. ¿Cuáles son? ¿Tú trabajas en 2 centros? Sí. ¿Nos puedes ayudar dándoles el nombre de los centros? Sí, yo trabajo en Fuerza y Voluntad, que está en Mexicalcingo, y en el centro que está en Tenango del Valle, que se llama CAT. Así es. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, si ustedes tienen algo que comentar, alguna pregunta que hacer, estamos aquí para poder resolver, para poder ayudar. Y de verdad, gracias por estar, no solamente hoy, sino siempre. Gracias de verdad. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, por Facebook, por Instagram, en este podcast también, en Spotify. También nos encuentran en YouTube. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Fabiola López Rico y gracias a todos.